Cuando Elena Montero regresa a su ciudad natal, después de 8 años de exilio, no imagina que el poderoso empresario Javier Castillo ha estado esperándola pacientemente desde su primer encuentro. Lo que comienza como una obsesión inquietante, pronto revela secretos mortales sobre el pasado de Elena y una conspiración que costó la vida de sus padres. Un agradecimiento especial a Elisa López de España y Dora Alicia de Argentina. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La lluvia caía implacable sobre el Aeropuerto Internacional de Ciudad Aurora cuando Elena Montero pisó suelo natal después de 8 largos años. El cielo gris parecía darle la bienvenida con la misma melancolía que ella llevaba en su corazón. Mientras avanzaba por la terminal con su maleta, los recuerdos de sus padres fallecidos en aquel trágico accidente automovilístico golpeaban su mente como las gotas contra el cristal. No había querido regresar, pero algo en su interior le decía que era hora de enfrentar los fantasmas del pasado. Sus tíos la habían enviado al extranjero para sanar, pero las heridas emocionales seguían tan frescas como el día en que partió. Elena respiró hondo, ajustó su abrigo y avanzó hacia la salida, donde sabía que su pasado y su futuro comenzarían a entrelazarse de maneras que jamás habría imaginado. En la zona de llegadas, una figura familiar agitaba frenéticamente los brazos. Era Valentina, su mejor amiga de la infancia, quien había mantenido vivo el vínculo a través de videollamadas y mensajes durante todos esos años. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Valentina corrió hacia ella con los brazos abiertos y ambas se fundieron en un abrazo que decía más que 1000 palabras. «¡Por fin estás en casa!», exclamó Valentina con lágrimas en los ojos. Elena sintió que algo en su interior se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. La familiaridad de ese abrazo, el aroma del perfume de jazmín que Valentina siempre había usado, y la calidez de su voz fueron como un bálsamo para su alma herida. Por un instante, Elena se permitió creer que quizás, solo quizás, este regreso no sería tan doloroso como había temido. El restaurante Las Brisas brillaba con luces tenues cuando Elena y Valentina entraron esa noche. Habían pasado la tarde poniéndose al día, pero Valentina insistió en celebrar el regreso con una cena especial. «Hay alguien que quiero que conozcas», le había dicho con una sonrisa enigmática que Elena no supo interpretar. El lugar era elegante, con mesas de mantel blanco y candelabros que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Elena se sentía fuera de lugar con su sencillo vestido negro, rodeada de personas que parecían pertenecer a un mundo del que ella se había alejado hace mucho. Mientras se acomodaban en su mesa, notó cómo algunas miradas se posaban sobre ellas, o más bien, sobre alguien que se acercaba desde el fondo del restaurante. Valentina sonrió y se levantó para saludar al recién llegado. «Elena, quiero presentarte a mi hermano mayor, Javier Castillo». La voz de Valentina parecía lejana mientras Elena alzaba la vista para encontrarse con unos ojos penetrantes que la observaban con intensidad desconcertante. Javier Castillo era la personificación del poder, alto, de hombros anchos, con un traje impecable que evidenciaba su posición como CEO del poderoso Grupo Castillo. Su presencia llenaba el espacio de manera abrumadora y, cuando extendió su mano hacia ella, Elena sintió una extraña corriente eléctrica recorrer su cuerpo. «He esperado mucho tiempo para conocerte, Elena», dijo él con una voz profunda que parecía esconder significados ocultos. Sus palabras, aparentemente inocentes, llevaban un peso que Elena no comprendía. ¿Cómo podía haber esperado conocerla si ella acababa de regresar? La confusión debió reflejarse en su rostro, porque Javier sonrió levemente, como si disfrutara de un secreto privado. La cena,
Transcurrió en un torbellino de emociones contradictorias para Elena. Javier Castillo dominaba la conversación con una mezcla de carisma y autoridad que resultaba hipnótica. Hablaba de negocios internacionales, de política y arte con la misma facilidad con que respiraba. Ocasionalmente, sus ojos se posaban en Elena con tal intensidad que ella sentía como si pudiera ver a través de ella, como si conociera cada uno de sus secretos. «¿Y qué te trae de vuelta después de tanto tiempo?», preguntó él, en un momento de la velada. La pregunta, aparentemente casual, tenía un filo que Elena percibió inmediatamente. A veces necesitamos enfrentar nuestro pasado para construir nuestro futuro, respondió ella con cautela. Javier asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. El pasado tiene una forma curiosa de alcanzarnos, ¿no crees?, comentó él, sosteniendo su copa de vino tinto, especialmente cuando intentamos huir de él. Al finalizar la cena, cuando Valentina se excusó para ir al tocador, Elena se encontró a solas con Javier. El silencio entre ellos palpitaba con una tensión inexplicable. «Tu regreso ha causado más revuelo del que imaginas», dijo él finalmente, inclinándose ligeramente hacia ella. «Hay personas que han estado esperando años para verte de nuevo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No sé a qué te refieres», respondió, intentando mantener la compostura. Javier sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Lo sabrás pronto. Mientras tanto, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesites». Extendió su tarjeta de presentación hacia ella. Cuando Elena la tomó, él retuvo su mano un segundo más de lo necesario. «Todos tenemos secretos, Elena. La diferencia es que algunos sabemos guardarlos mejor que otros». Antes de que ella pudiera responder, Valentina regresó a la mesa, y el momento de intimidad inquietante se disipó como humo en el aire. Aquella noche, mientras el taxi la llevaba al apartamento que sus tíos habían preparado para su regreso, Elena no podía apartar de su mente la imagen de Javier Castillo. Había algo en él que la perturbaba profundamente. Una familiaridad inexplicable mezclada con una sensación de peligro. Las luces de Ciudad Aurora se reflejaban en las ventanillas del vehículo, creando patrones hipnóticos que parecían burlarse de su confusión. ¿Cómo era posible que un completo desconocido la mirara como si conociera cada rincón de su alma? La tarjeta de presentación en su bolso parecía pesar 1 tonelada. Elena cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de emociones que la asaltaba. 8 años había pasado construyendo una nueva vida, creando una versión de sí misma que pudiera funcionar sin el dolor constante de la pérdida. Y ahora, en menos de 24 horas desde su regreso, sentía que esa versión comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes frente a la mirada penetrante de un hombre que no debería significar nada para ella. El apartamento era elegante pero impersonal, decorado con un gusto exquisito que no reflejaba nada de su personalidad. Elena dejó caer su maleta en el suelo del vestíbulo y avanzó lentamente por el espacio que sería su hogar. Los muebles modernos, las paredes en tonos neutros y los detalles minimalistas creaban un ambiente sofisticado, pero frío. Se acercó a la ventana panorámica que dominaba la sala de estar y contempló la ciudad que una vez había conocido como la palma de su mano. Ciudad Aurora se extendía ante ella como un mar de luces titilantes, hermosa y ajena al mismo tiempo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Valentina. «¿Llegaste bien? ¿Qué te pareció mi hermano?». Elena dudó antes de responder. ¿Qué podía decir? ¿Que Javier Castillo la había mirado como si pudiera devorarla? ¿Que sus palabras parecían esconder significados que ella no alcanzaba a comprender? Finalmente escribió: «Todo bien. Tu hermano es interesante». Envió el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa, sabiendo que esa simple palabra
No comenzaba siquiera a describir la tormenta que ese hombre había desatado en su interior. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la confusión que Elena sentía. Había dormido poco, perseguida por sueños fragmentados donde los rostros de sus padres se mezclaban con la mirada intensa de Javier Castillo. Se preparó un café fuerte y se sentó frente a su computadora para revisar los avances de su proyecto. Antes de partir al extranjero, Elena había mostrado un talento excepcional para el diseño de moda y ahora planeaba abrir su propio estudio en Ciudad Aurora. Era su forma de honrar la memoria de su madre, quien había sido una reconocida diseñadora antes de su trágica muerte. Mientras revisaba los planos del local que había alquilado en el distrito de moda, su teléfono sonó. Número desconocido. Con cierta aprensión, contestó. «Buenos días, Elena». La voz profunda de Javier Castillo resonó al otro lado de la línea, enviando un escalofrío por su columna vertebral. «¿Cómo conseguiste mi número?», preguntó ella, intentando que su voz sonara firme a pesar de la sorpresa. La risa suave de él fue su única respuesta por unos segundos. «Tengo recursos, Elena. Quiero invitarte a almorzar hoy. Hay asuntos que debemos discutir». «No recuerdo que tengamos asuntos pendientes, señor Castillo», respondió Elena, sorprendida por su propia audacia. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de tensión. «Llámame». «Javier», dijo él finalmente, ignorando deliberadamente su comentario. «Y créeme cuando te digo que hay mucho de lo que debemos hablar. Pasaré por ti a la 1». No era una pregunta, sino una afirmación que no admitía réplica. Antes de que Elena pudiera protestar, él añadió: «El local que has alquilado en la avenida de los Jacarandás necesita reformas importantes. Tengo contactos que podrían acelerar el proceso». Elena se quedó helada. ¿Cómo sabía él sobre su estudio? No había compartido esa información con nadie excepto Valentina, y apenas la noche anterior. «No necesito tu ayuda», logró articular, luchando contra la sensación de vulnerabilidad que la invadía. «Todos necesitamos ayuda en algún momento, Elena», respondió él con voz suave pero firme. «La 1 en punto. ¿Viste algo cómodo?». Y colgó, dejándola con el teléfono en la mano y 1000 preguntas sin respuesta. A pesar de su determinación inicial de rechazar la invitación, a la 1 en punto Elena se encontraba esperando en el I-200 vestíbulo de su edificio. Se había decidido por unos jeans, una blusa de seda color marfil y una chaqueta ligera, un atuendo que proyectaba una casualidad estudiada. No quería parecer que se había esforzado demasiado, pero tampoco deseaba sentirse en desventaja frente a Javier Castillo. Cuando el Aston Martin negro se detuvo frente al edificio, Elena sintió que su corazón se aceleraba. Javier descendió del vehículo con la gracia de un depredador, vestido con pantalones oscuros y una camisa azul que resaltaba el bronceado de su piel. Al verla, sonrió de una manera que hizo que el estómago de Elena diera un vuelco. «Puntual, me gusta eso en una mujer», comentó mientras le abría la puerta del copiloto. Elena entró en el automóvil sin responder, consciente de que cada palabra que intercambiaban parecía formar parte de un juego cuyas reglas ella desconocía. El interior del coche olía a cuero fino y a un perfume masculino que resultaba perturbadoramente atractivo. Javier se sentó tras el volante y la miró directamente a los ojos. «¿Lista para descubrir algunos secretos?», preguntó con una media sonrisa enigmática. El restaurante al que Javier la llevó estaba ubicado en la azotea de uno de los edificios más exclusivos de Ciudad Aurora. La vista panorámica era impresionante, pero Elena apenas podía apreciarla, concentrada como estaba en mantener la compostura frente a este hombre que parecía leer sus pensamientos. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó finalmente, después de que el camarero
le sirviera el vino que Javier había seleccionado sin consultar la carta. Él la observó por encima del borde de su copa, con esos ojos que parecían atravesarla. Hace 8 años, en este mismo restaurante, celebré el cierre de un negocio importante, comenzó él, su voz un murmullo hipnótico. Esa noche vi a una joven en la mesa del rincón. Estaba con sus padres celebrando su cumpleaños número 18. Llevaba un vestido azul que hacía juego con sus ojos, y cuando sonreía, todo el lugar parecía iluminarse. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recordaba ese cumpleaños, el último que había pasado con sus padres antes del accidente. Recordaba el vestido azul, regalo de su madre. Eras tú, Elena, y nunca he podido olvidar esa imagen. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las conversaciones de las mesas cercanas, el tintineo de copas, todo se desvaneció ante la revelación de Javier. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba su copa sobre la mesa. «¿Me has estado observando durante 8 años?» preguntó con voz tensa, dividida entre la indignación y una extraña fascinación. Javier mantuvo su mirada fija en ella, sin un ápice de vergüenza. «No te observaba, Elena, te esperaba». La simplicidad de su respuesta, pronunciada con absoluta convicción, la dejó sin palabras. «Cuando tus padres fallecieron y supe que te habías marchado del país, comprendí que debía ser paciente. Sabía que algún día regresarías». Hizo una pausa y extendió sobre la mesa, casi rozando los dedos de ella. Lo que no sabía era que durante esos 8 años no pasaría un solo día sin pensar en la chica del vestido azul que desapareció de mi vida antes de que pudiera siquiera presentarme. La comida transcurrió en un estado de irrealidad para Elena. Javier le contó cómo había seguido su carrera a distancia, cómo había adquirido acciones en la universidad donde ella estudió diseño, cómo había mantenido contacto con sus tíos para estar informado sobre su bienestar. Con cada revelación, Elena sentía una mezcla de miedo y asombro. ¿Qué clase de hombre dedicaba tantos recursos y atención a alguien que había visto una sola vez? «Lo que describes suena más a obsesión que a interés», comentó finalmente, intentando mantener la calma. Javier sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «La línea entre la obsesión y la devoción es muy delgada, Elena. Prefiero pensar que reconocí algo extraordinario y decidí no dejarlo escapar». Sus palabras deberían haberla aterrorizado, pero había algo en su honestidad brutal que resultaba desconcertantemente atractivo. «¿Y qué esperas ahora que he regresado?», se atrevió a preguntar. La respuesta de Javier fue inmediata y directa. «Todo, Elena, lo espero todo». 3 días después de aquel perturbador almuerzo, Elena se encontraba en la exclusiva boutique Mariposa, seleccionando telas para su colección inaugural. Había decidido mantener distancia con Javier Castillo, ignorando sus mensajes y llamadas. Necesitaba espacio para procesar todo lo que había descubierto. Mientras examinaba un exquisito brocado de seda, notó cómo la actitud de las dependientas cambiaba súbitamente. Susurros, miradas nerviosas y una repentina eficiencia invadieron el local. Antes de que pudiera comprender qué sucedía, la voz que había estado intentando olvidar resonó a sus espaldas. «Ese color te sentaría maravillosamente». Javier Castillo se encontraba a escasos pasos de ella, impecable en un traje gris que parecía haber sido creado específicamente para resaltar su imponente figura. Elena sintió que su cuerpo se tensaba involuntariamente. «¿Me estás siguiendo?», preguntó en voz baja, consciente de las miradas curiosas que los rodeaban. Él sonrió con esa seguridad irritante que parecía ser su sello personal. «Soy propietario de este edificio. Digamos que es una afortunada coincidencia». Lo que comenzó como una incómoda coincidencia se transformó rápidamente en un humillante espectáculo de la boutique cuando se acercó a Elena con expresión despectiva.
Señorita, me temo que estas telas están reservadas para diseñadores establecidos, comentó con apenas disimulado desdén, mirando de reojo el atuendo sencillo de Elena. Quizás quiera visitar nuestro outlet en el Distrito Sur. La humillación ardió en las mejillas de Elena, quien estaba a punto de responder cuando Javier dio un paso adelante. Su rostro había perdido toda calidez, transformándose en una máscara de fría autoridad. «Señora Méndez, ¿está usted sugiriendo que la señorita Montero no es bienvenida en este establecimiento?» La mujer palideció visiblemente, reconociendo tardíamente su error. «Señor Castillo, yo no sabía que la señorita era su amiga». La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de insinuaciones. Javier sonrió, pero era una sonrisa que no auguraba nada bueno. La señorita Montero es una diseñadora de talento excepcional que pronto revolucionará la moda en esta ciudad. Y usted acaba de perder la oportunidad de formar parte de esa historia. El silencio que siguió a las palabras de Javier fue absoluto. La encargada balbuceó disculpas incoherentes mientras el resto del personal observaba la escena con horror fascinado. Elena, dividida entre la gratitud por su defensa y la irritación por su interferencia, permaneció en silencio. Javier tomó su mano con naturalidad, como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. «Vamos, conozco un lugar donde apreciarán tu talento». Antes de que pudiera protestar, Elena se encontró siendo conducida fuera de la boutique hacia el Aston Martin que esperaba en la acera. Una vez dentro del vehículo, la adrenalina de la situación dio paso a la indignación. «No necesitaba que me rescataras», espetó, cruzándose de brazos. «Puedo manejar mis propios asuntos». Javier la observó con una mezcla de diversión y admiración. «Lo sé perfectamente, pero hay una diferencia entre necesitar ayuda y merecerla». Arrancó el coche con suavidad y añadió: «Además, no podía permitir que trataran así a la mujer que pretendo conquistar». La declaración, pronunciada con absoluta naturalidad, dejó a Elena momentáneamente sin palabras. El lugar al que Javier la llevó resultó ser el atelier privado de Carmela Vega, la legendaria diseñadora cuyo trabajo Elena había admirado desde niña. El edificio, discretamente ubicado en un antiguo palacete restaurado, no tenía ningún letrero que indicara el tesoro que albergaba en su interior. Cuando Javier la condujo a través de las imponentes puertas de madera, Elena sintió que entraba en un sueño. Espacios amplios inundados de luz natural, maniquíes ataviados con creaciones que desafiaban la imaginación, y en el centro de todo, la propia Carmela, una mujer menuda de 70 años, con ojos que brillaban con la intensidad creativa de una veinteañera. «Javier, querido, ¿esta es la joven prodigio de la que me hablaste?», preguntó Carmela, acercándose para examinar a Elena con mirada crítica. Elena miró a Javier con sorpresa. ¿Había hablado de ella con Carmela Vega? ¿Cuánto más había planeado sin su conocimiento? «Elena Montero», se presentó extendiendo su mano con una mezcla de nerviosismo y emoción. Carmela ignoró la mano y la abrazó con fuerza. «He visto tu trabajo, niña. Tienes el don. Y ahora, muéstrame esos bocetos que Javier me asegura que cambiarán el rumbo de la moda latinoamericana». Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad para Elena. Bajo la tutela de Carmela Vega, su colección tomaba forma con una rapidez que la asombraba. La legendaria diseñadora había puesto a su disposición no solo su conocimiento, sino también sus contactos y recursos. El estudio que Elena había alquilado estaba siendo renovado a un ritmo vertiginoso, con trabajadores que aparecían misteriosamente cada mañana y desaparecían al anochecer, dejando tras de sí transformaciones espectaculares. No necesitaba preguntar quién estaba detrás de todo aquello. Javier Castillo se había convertido en una presencia constante en su vida,
apareciendo inesperadamente con café cuando trabajaba hasta tarde, enviando materiales exclusivos que supuestamente había encontrado y pensó que le interesarían, organizando reuniones con inversores potenciales que parecían ansiosos por formar parte de su proyecto. Elena se debatía entre la gratitud y la incomodidad de sentirse en deuda con un hombre cuyas intenciones, aunque explícitas, seguían pareciéndole demasiado intensas, completamente sinceras. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de su estudio en construcción, Elena descubrió una transferencia de fondos que no reconocía. Una suma considerable había sido depositada en la cuenta del proyecto con la referencia Inversión Estratégica, Grupo Castillo. La sangre le hirvió en las venas. Sin pensarlo dos veces, tomó su bolso y se dirigió a las oficinas centrales del imperio empresarial de Javier. El imponente rascacielos de cristal y acero que albergaba la sede del Grupo Castillo se elevaba como un monumento al poder y la ambición. Elena atravesó el vestíbulo con paso decidido, ignorando las miradas curiosas de los empleados. La recepcionista intentó detenerla, explicando que el señor Castillo estaba en una reunión importante, pero Elena la ignoró y se dirigió directamente hacia los ascensores. «Planta 50», ordenó, recordando la ubicación de la oficina de Javier por un comentario casual que él había hecho días atrás. Su determinación flaqueó momentáneamente cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente en un espacioso despacho donde Javier, rodeado de ejecutivos con expresiones serias, presidía una reunión alrededor de una mesa de conferencias. Todos los rostros se volvieron hacia ella, pero Elena solo podía ver a Javier, cuyos ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y algo que parecía sospechosamente similar al deleite. «Caballeros, me temo que debemos posponer esta discusión», anunció él, levantándose con elegancia. «La señorita Montero requiere mi atención inmediata». Los ejecutivos intercambiaron miradas de confusión, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión. En cuestión de minutos, la sala se vació, dejando a Elena a solas con Javier en el espacioso despacho con vistas panorámicas de Ciudad Aurora. «Impresionante entrada», comentó él, apoyándose casualmente contra su escritorio. «¿A qué debo el placer?» Elena extrajo el comprobante de la transferencia de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. «No necesito tu caridad, Javier. No estoy en venta». La sonrisa de él se desvaneció, reemplazada por una expresión seria que raramente mostraba. «Nunca he pensado que lo estuvieras, Elena. Es una inversión, no un regalo. Creo en tu talento. El contrato está en regla con términos favorables para ambas partes. Revísalo con tu abogado si quieres». «¿Inversión?», repitió Elena incrédula. «¿Y se supone que debo creer que esto no tiene nada que ver con tu interés personal en mí?» Javier dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. El aire parecía cargarse de electricidad. «Por supuesto que tiene que ver», admitió con una honestidad que la desarmó. «Todo lo que hago tiene que ver contigo. Pero eso no significa que no sea también un excelente negocio. No he construido un imperio tomando decisiones basadas únicamente en mis sentimientos». Elena se acercó aún más, hasta que ella pudo percibir el aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y algo indefiniblemente masculino. «Quiero ayudarte a triunfar porque creo en ti, y sí, también porque quiero conquistarte. ¿Es tan difícil aceptar que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo?» Su proximidad era perturbadora, y Elena dio un paso atrás, intentando recuperar el control de la situación y de sus propias emociones traicioneras. «No puedo aceptar este dinero, Javier. No sería ético». La discusión se prolongó durante horas, con Elena defendiendo su independencia y Javier argumentando la lógica empresarial de su inversión.
Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el despacho de tonos dorados, llegaron a un acuerdo. Elena aceptaría la inversión, pero con condiciones estrictas. Un contrato formal, revisado por su propio abogado, con plazos de devolución claros y sin privilegios especiales para Javier. Mientras firmaban el acuerdo preliminar, la tensión entre ellos había evolucionado hacia algo más complejo, una mezcla de respeto mutuo y atracción apenas contenida. «Hay algo más que quiero proponerte», dijo Javier, guardando los documentos en una carpeta. «Un acuerdo personal». Elena lo miró con cautela. «¿Qué tipo de acuerdo?». Él la observó con intensidad, como evaluando si estaba preparada para escuchar su propuesta. 3 meses, dijo finalmente. Dame 3 meses para conquistarte. Si al final de ese tiempo no sientes nada por mí, me retiraré. Seguiré siendo tu socio comercial, si lo deseas, pero no volveré a intentar nada personal. La propuesta era tan absurda, tan arrogante y tan típica de Javier que Elena no pudo evitar una carcajada incrédula. ¿Realmente crees que puedes programar algo así, como si fuera una adquisición empresarial más? Javier no se inmutó ante su reacción. No estoy programando tus sentimientos, Elena. Estoy pidiendo una oportunidad justa para demostrarte quién soy realmente, más allá de las primeras impresiones o los rumores que seguramente has escuchado sobre mí. Su voz se suavizó, mostrando una vulnerabilidad que Elena no había visto antes. Sé que mi forma de acercarme a ti ha sido poco convencional, pero hay razones para ello, razones que entenderás con el tiempo. Se acercó nuevamente, esta vez con movimientos lentos, como si temiera asustarla. Solo te pido 3 meses, sin presiones, sin expectativas, más allá de conocernos verdaderamente. Elena debería haber rechazado la propuesta de inmediato. Era absurda, presuntuosa y potencialmente peligrosa para su corazón. Pero algo en la sinceridad de sus palabras, en la vulnerabilidad que momentáneamente había vislumbrado en sus ojos, la hizo dudar. «¿Y si digo que no?», preguntó, más para ganar tiempo que por verdadera curiosidad. La respuesta de Javier fue inmediata. «Entonces respetaré tu decisión. Pero ambos nos preguntaremos qué hubiera pasado si hubieras dicho que sí». Elena miró por la ventana, hacia la ciudad que se iluminaba a medida que caía la noche. 3 meses. ¿Qué podía perder, realmente? 3 meses, volviéndose hacia Javier con expresión decidida. «Pero con condiciones. No interferirás en mi trabajo más allá de lo estipulado en nuestro acuerdo comercial. No más apariciones sorpresa, no más coincidencias planificadas y, sobre todo, respetarás mis límites». Javier asintió lentamente, como si estuviera memorizando cada palabra. «Acepto tus términos», respondió con una solemnidad que contrastaba con el brillo triunfal de sus ojos. «Pero añado uno propio, honestidad absoluta entre nosotros, sin secretos, sin medias verdades». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La honestidad absoluta era un lujo que no estaba segura de poder permitirse, no con los fantasmas que la perseguían desde su partida de Ciudad Aurora. Sin embargo, asintió, sellando un pacto que cambiaría irremediablemente el curso de sus vidas. Cuando Javier extendió su mano para cerrar el acuerdo, Elena la estrechó brevemente, ignorando la corriente eléctrica que pareció saltar entre sus pieles. «Que comience la cuenta regresiva», murmuró él, con una sonrisa que prometía tanto como amenazaba. La visita a los tíos de Elena estaba programada para el domingo siguiente. Desde su regreso a Ciudad Aurora, había evitado este encuentro, temerosa de las preguntas que pudieran surgir, de los recuerdos que pudieran despertar. La casa de los Montero se encontraba en un elegante barrio residencial, rodeada de jardines cuidadosamente mantenidos. Mientras el taxi se detenía frente a la entrada, Elena sintió que regresaba en el tiempo, a los días posteriores al accidente, cuando el dolor era tan intenso que respirar suponía un esfuerzo consciente.
Su tío Roberto y su tía Lucía la recibieron con abrazos cálidos y ojos húmedos. «Estás tan hermosa, tan parecida a tu madre», susurró Lucía, acariciando su mejilla con ternura maternal. La casa estaba exactamente como Elena la recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido en su ausencia. Las mismas fotografías en las paredes, los mismos muebles elegantes, pero acogedores, incluso el aroma a canela y vainilla que su tía siempre había preferido. Durante el almuerzo, la conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a Elena. Hablaron de sus años en el extranjero, de sus estudios, de sus planes para el estudio de diseño. Fue solo cuando los platos del postre fueron retirados que su tío Roberto abordó el tema que Elena había estado temiendo. «Nos han dicho que has estado viendo a Javier Castillo», comentó Roberto, con un tono casual, que no engañó a nadie. Elena notó cómo su tía tensaba ligeramente los hombros. «No estamos viendo en ese sentido», aclaró Elena incómoda. «Es un socio comercial. Ha invertido en mi estudio». Roberto y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado. «Elena, cariño», comenzó Lucía con voz suave pero firme, «debes tener cuidado con Javier Castillo. Es un hombre complicado». Roberto asintió gravemente. «El Grupo Castillo tiene una reputación en el mundo de los negocios. Javier es brillante, no hay duda, pero también es conocido por ser despiadado cuando quiere algo, y por lo que hemos oído, parece que te quiere a ti». Elena sintió que sus mejillas se encendían, mitad por vergüenza, mitad por indignación. «Puedo cuidarme sola», respondió con más brusquedad de la que pretendía. Su tío la miró con una mezcla de preocupación y resignación. «Eso mismo decía tu madre», murmuró, tan bajo que Elena apenas lo escuchó. Y sabemos cómo terminó eso. Las palabras de su tío persiguieron a Elena durante días. ¿Qué había querido decir? ¿Qué conexión podía existir entre su madre y Javier Castillo? Cuando intentó obtener más información, sus tíos se mostraron evasivos, cambiando de tema con una habilidad que sugería años de práctica en el arte de guardar secretos. Elena se sumergió en su trabajo, encontrando refugio en la familiaridad de los patrones y las telas. El estudio estaba casi terminado. Una combinación perfecta de funcionalidad y estética que reflejaba su visión. La inauguración estaba programada para finales de mes, y los preparativos la mantenían ocupada desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Javier, fiel a su palabra, había respetado su espacio, limitándose a mensajes ocasionales y llamadas breves para consultar aspectos relacionados con la inversión. Esta distancia, que inicialmente Elena había agradecido, comenzaba a resultarle extrañamente decepcionante. Se descubrió a sí misma revisando su teléfono más a menudo de lo necesario, esperando ver su nombre en la pantalla. Una tarde, mientras seleccionaba los diseños que presentaría en la inauguración, su asistente le informó que tenía una visita. «Dice que es una sorpresa», añadió la joven con una sonrisa cómplice. Elena suspiró, anticipando la aparición de Javier. Sin embargo, quien esperaba en la recepción no era el poderoso empresario, sino un hombre de aspecto distinguido, con cabello entrecano y ojos que la estudiaban con una intensidad perturbadora. «Elena Montero», dijo el desconocido, extendiendo una mano elegante. «Soy el doctor Alejandro Vidal, un viejo amigo de tu familia». Algo en su voz, en la forma en que pronunció su nombre, despertó una alarma en la mente de Elena. Estrechó su mano brevemente, notando la frialdad de sus dedos. «¿En qué puedo ayudarlo, doctor Vidal?» El hombre sonrió, un gesto que no alcanzó sus ojos calculadores. «He seguido tu carrera con gran interés. Tu talento es excepcional, como lo era el de tu madre». La mención de su madre tensó todos los músculos de Elena. «¿Conoció a mi madre?» Alejandro asintió lentamente. «Muy bien, en realidad.
Colaboramos en varios proyectos antes de su trágico fallecimiento. Hizo una pausa, como saboreando sus siguientes palabras. De hecho, tu madre estaba trabajando conmigo en una investigación importante cuando ocurrió el accidente. Una investigación que nunca pudimos completar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había oído hablar de tal investigación. Mi madre era diseñadora, no científica, respondió con cautela. Alejandro amplió su sonrisa, mostrando dientes perfectos que parecían demasiado blancos, demasiado afilados. Oh, Elena, hay tanto que no sabes sobre tu propia familia, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a descubrirlo. La conversación con el doctor Vidal dejó a Elena profundamente perturbada. El hombre había sido vago sobre los detalles de la supuesta investigación, pero insistente en su deseo de retomar la colaboración con ella. Cuando finalmente se marchó, tras dejar su tarjeta y la promesa de volver a contactarla, Elena se sintió inexplicablemente agotada, como si la breve interacción hubiera drenado toda su energía. Esa noche, mientras cerraba el estudio, el sonido de su teléfono la sobresaltó. Era Javier. ¿Cena conmigo esta noche?, preguntó sin preámbulos cuando Elena contestó. Su voz, profunda y segura, fue sorprendentemente reconfortante después del inquietante encuentro con Vidal. Elena dudó solo un instante antes de aceptar. Necesitaba distraerse, y quizás Javier, con sus extensas conexiones, podría arrojar algo de luz sobre el misterioso doctor. El restaurante que Javier eligió era discreto y elegante, ubicado en un antiguo edificio colonial restaurado con exquisito gusto. Cuando Elena llegó, él ya la esperaba, impecable como siempre en un traje oscuro que contrastaba con la camisa blanca inmaculada. Se levantó al verla, y por un momento Elena creyó detectar algo más que admiración en su mirada. ¿Preocupación, quizás? «Estás pálida», comentó Javier mientras le apartaba la silla. ¿Ha ocurrido algo? La pregunta, formulada con genuina preocupación, rompió las defensas de Elena. Antes de poder contenerse, se encontró relatando su encuentro con Alejandro Vidal. Con cada palabra que pronunciaba, notaba cómo la expresión de Javier se endurecía, cómo sus ojos se oscurecían con una emoción que no lograba identificar. Cuando terminó su relato, un silencio tenso se instaló entre ellos. «¿Conoces a este hombre?», preguntó finalmente, intrigada por su reacción. Javier tomó un sorbo de vino, como ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. «Conozco a Alejandro Vidal», admitió finalmente, «y te aconsejo que te mantengas lo más lejos posible de él». La intensidad de su advertencia sorprendió a Elena. «¿Por qué? ¿Qué sabes de él?». Javier la miró directamente a los ojos, con una seriedad que nunca antes había mostrado. «Vidal es un científico brillante, pero sus métodos son cuestionables. Ha estado involucrado en investigaciones éticamente dudosas durante años. Si dice que trabajó con tu madre, tengo razones para dudar de sus intenciones». Hizo una pausa, como debatiendo consigo mismo cuánto revelar. «Elena, hay cosas sobre tu familia, sobre tu pasado, que necesitas saber, pero no aquí, no ahora. Confía en mí en esto. Mantente alejada de Vidal hasta que podamos hablar adecuadamente». Las palabras de Javier despertaron en Elena una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué sabía él sobre su familia que ella desconocía? ¿Y por qué había esperado hasta ahora para mencionarlo? «No puedes soltar algo así y luego decirme que espere», protestó inclinándose hacia adelante. «Si sabes algo sobre mis padres, sobre este Vidal, tengo derecho a saberlo ahora». Javier miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie pudiera escucharlos, y luego bajó la voz. «Tu madre no era solo una diseñadora, Elena. Su trabajo con textiles innovadores atrajo la atención de personas como Vidal. Él dirige una división de investigación biomédica en Laboratorios Génesis, especializada en modificaciones genéticas». Hizo una pausa, evaluando la reacción de Elena.
Tu madre descubrió algo que Vidal quería desesperadamente. Y creo que ahora te quiere a ti porque piensa que has heredado ese conocimiento o otras características de ella. La cabeza de Elena daba vueltas. Nada de lo que Javier decía tenía sentido. Su madre había sido una diseñadora talentosa, sí, pero investigación biomédica, modificaciones genéticas, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Esto es absurdo, murmuró, aunque una parte de ella recordaba los extraños análisis de sangre a los que su madre la sometía regularmente durante su infancia, siempre en casa, nunca en un hospital. La conversación fue interrumpida por la llegada del camarero con los platos principales. Cuando volvieron a estar solos, Javier continuó con voz aún más baja. Hay algo más que debes saber. Vidal no trabaja solo. Tiene conexiones poderosas, incluyendo a alguien que conoces, Fernando Méndez. El nombre cayó como una bomba en la mente de Elena. Fernando Méndez había sido un amigo cercano de sus padres, casi como un tío para ella. Después del accidente, había sido él quien había gestionado muchos de los asuntos legales de la familia. Fernando, eso es imposible. Él cuidó de mí, me ayudó cuando mis padres... Su voz se quebró. Javier extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella. Un gesto de consuelo que Elena, sorprendentemente, no rechazó. Las apariencias engañan, Elena. Méndez ha estado financiando las investigaciones de Vidal durante años, y después de la muerte de tus padres, fue él quien insistió en que te enviasen al extranjero. No para protegerte, como te hicieron creer, sino para mantenerte alejada mientras buscaban entre las pertenencias de tu madre lo que ella había descubierto. Elena retiró su mano bruscamente, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué debería creerte? Porque he estado investigando a Vidal y a Méndez durante años, respondió Javier con una intensidad que Elena nunca había visto en él. Después de verte aquella noche en tu cumpleaños, intenté averiguar más sobre ti, y lo que descubrí me llevó por un camino que nunca esperé. Tu padre era un brillante ingeniero químico antes de dedicarse a los negocios familiares. Tu madre combinaba su talento para el diseño con un conocimiento profundo de bioquímica. Juntos estaban desarrollando un tipo de fibra con propiedades regenerativas, algo que podría revolucionar la medicina. Vidal se enteró y quiso apropiarse de su investigación para aplicaciones menos altruistas. Javier hizo una pausa, como si dudara en continuar. Elena, el accidente de tus padres, tengo razones para creer que no fue un accidente. Las palabras cayeron como un puñal en el corazón de Elena. El restaurante, con su elegante decoración y su suave música de fondo, parecía ahora un escenario irreal para una revelación tan devastadora. ¿Estás diciendo que mis padres fueron asesinados?, preguntó con voz apenas audible. ¿Y que Fernando, el hombre que me consoló en su funeral, estuvo involucrado? Las implicaciones eran demasiado horribles para procesarlas. Javier no respondió inmediatamente, como si entendiera que necesitaba tiempo para asimilar lo que acababa de revelar. Finalmente, con voz suave pero firme dijo: «No tengo pruebas definitivas, Elena. Solo sospechas basadas en años de investigación. Pero sí, creo que Vidal y Méndez estuvieron involucrados en la muerte de tus padres. Y creo que ahora, al regresar a Ciudad Aurora, has vuelto a entrar en su radar». Elena sintió que le faltaba el aire. Las piezas comenzaban a encajar. Las advertencias de sus tíos sobre Javier, la aparición repentina de Vidal, los extraños comentarios sobre una investigación que su madre nunca mencionó. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó, luchando por mantener la compostura. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». Javier la miró con una mezcla de culpa y determinación. «Porque quería protegerte. Quería que tuvieras tiempo de establecerte, de crear tu propia base aquí antes de enfrentarte a esto.
y porque temía que si te lo contaba demasiado pronto, huirías de nuevo. No de ellos, sino de mí. Y necesito que confíes en mí, Elena, porque creo que soy la única persona que puede ayudarte a descubrir la verdad y mantenerte a salvo al mismo tiempo. Las palabras de Javier resonaban en la mente de Elena mientras regresaba a su apartamento esa noche. Había rechazado su oferta de acompañarla, necesitando desesperadamente espacio para procesar todo lo que había descubierto. Si lo que Javier decía era cierto, toda su vida había sido construida sobre mentiras. Sus padres no habían muerto en un simple accidente. Su exilio de 8 años no había sido para protegerla emocionalmente, sino para mantenerla alejada mientras buscaban algo que su madre había ocultado. Y Fernando, el hombre que había sido como un segundo padre para ella, podría ser un traidor que había contribuido a la muerte de sus padres. Era demasiado para asimilar. Al entrar en su apartamento, Elena se dirigió directamente a la caja fuerte oculta en su armario. De ella extrajo un pequeño pendrive que su madre le había entregado en su 18º cumpleaños, el mismo día que Javier la había visto por primera vez. «Guárdalo bien», le había dicho su madre. «Algún día entenderás su importancia». Elena nunca había logrado acceder a su contenido, protegido por múltiples capas de encriptación que habían resistido todos sus intentos. Ahora, con manos temblorosas, lo conectó a su computadora, decidida a intentarlo una vez más. Tras horas de frustrados intentos por descifrar el pendrive, Elena finalmente se rindió al agotamiento. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando se dejó caer en la cama, con la mente aún dando vueltas a las revelaciones de Javier. ¿Podía confiar en él? ¿O estaba siendo manipulada nuevamente, esta vez por un hombre cuya obsesión con ella rayaba en lo perturbador? El sueño la venció finalmente, pero no fue reparador. Pesadillas fragmentadas la asaltaron. Su madre susurrándole advertencias que no podía entender, su padre corriendo hacia un coche que estallaba en llamas, Fernando Méndez observándola con una sonrisa que se transformaba en la de Alejandro Vidal. Despertó sobresaltada por el sonido de su teléfono. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. En la pantalla, un número desconocido. Con el corazón acelerado contestó. «Buenos días, Elena», dijo la voz suave y educada de Alejandro Vidal. «Espero no haberte despertado». Elena se incorporó de golpe, súbitamente alerta. «¿Cómo consiguió mi número?» La risa de Vidal fue ligera, casi musical. «Tengo mis recursos, querida. Como tu madre bien sabía, estoy llamando para invitarte a visitar nuestros laboratorios. Creo que te interesará ver. ¿En qué estamos trabajando actualmente? Investigaciones que tu madre ayudó a iniciar y que tú podrías ayudarnos a completar». «No estoy interesada», respondió Elena con firmeza, aunque su corazón latía desbocado. «Mi madre era diseñadora, no científica, y yo sigo sus pasos». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de tensión. «Qué curioso», comentó finalmente Vidal con un tono que pretendía ser casual, pero que escondía algo siniestro. «Javier Castillo parece pensar diferente. Anoche los vi muy absortos en su conversación en la cantina. ¿Qué te contó exactamente sobre mí? ¿Sobre tu madre? Me temo que su perspectiva está sesgada por intereses personales». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Los habían estado vigilando. «No sé de qué habla», mintió, intentando ganar tiempo. «El señor Castillo es un socio comercial, nada más». La risa de Vidal fue suave pero carente de humor. «Elena, querida, ambos sabemos que eso no es cierto. Javier Castillo ha estado obsesionado contigo desde que te vio por primera vez. Ha movido cielo y tierra para encontrarte, para traerte de vuelta. ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Crees realmente que fue amor a primera vista, como en los cuentos de hadas? Javier Castillo no hace nada sin un propósito calculado. Y tú, mi querida niña,
Eres muy valiosa por razones que apenas comienzas a comprender. Las palabras de Vidal sembraron semillas de duda en la mente de Elena. ¿Y si Javier también la estaba utilizando? ¿Y si su interés en ella no era personal, sino relacionado con lo que fuera que su madre había descubierto? Tengo una propuesta para ti, continuó Vidal, aprovechando su silencio. Ven a los laboratorios mañana, sin compromisos, solo una visita informativa. Te mostraré en qué trabajaba tu madre y te explicaré por qué eres tan importante para completar su legado. Si después de eso sigues sin estar interesada, respetaré tu decisión. Elena sabía que debía rechazar la oferta inmediatamente. Todo en Vidal gritaba peligro, pero la mención del trabajo de su madre, de su legado, tocaba una fibra sensible en ella. Durante años había vivido con preguntas sin respuesta sobre sus padres, sobre su muerte. Quizás esta era su oportunidad de obtener algunas respuestas. Lo pensaré, respondió finalmente. Le llamaré si decido aceptar su invitación. Colgó antes de que Vidal pudiera presionarla más, pero la sensación de inquietud persistió mucho después de que la llamada terminara. Se sentía atrapada entre dos fuerzas poderosas, Javier y Vidal, ambos con sus propias agendas, ambos ocultándole partes de la verdad. ¿En quién podía confiar realmente? La inauguración del estudio de Elena estaba programada para esa noche. A pesar de las revelaciones perturbadoras y la llamada inquietante de Vidal, se obligó a concentrarse en los preparativos finales. Este era su sueño, el proyecto en el que había vertido su corazón y alma durante meses. No permitiría que las conspiraciones y secretos del pasado empañaran este momento. El espacio había quedado espectacular. Paredes blancas que resaltaban los colores vibrantes de sus diseños, iluminación estratégicamente colocada para crear la atmósfera perfecta, y en el centro, los maniquíes exhibiendo su colección inaugural. Una fusión audaz de tradición latinoamericana y vanguardia internacional. Mientras supervisaba los últimos detalles, su teléfono vibró con un mensaje de Javier. Estaré allí esta noche. Hay mucho más que debemos discutir, pero hoy es tu noche. Disfrútala. Estoy orgulloso de ti. Las palabras, simples pero sinceras, provocaron en Elena una emoción inesperada. A pesar de sus dudas, a pesar de las advertencias de Vidal, no podía negar que Javier se había convertido en una presencia importante en su vida. Una presencia que, contra todo pronóstico, comenzaba a anhelar. La inauguración fue un éxito rotundo. La élite de Ciudad Aurora se dio cita en el estudio, atraída tanto por el talento de Elena como por la curiosidad de ver el regreso de la hija de los Montero. Críticos de moda, celebridades locales, inversores potenciales, todos se mezclaban en un ambiente de entusiasmo y admiración por su trabajo. Elena se movía entre los invitados con una gracia natural, explicando sus diseños, aceptando felicitaciones, estableciendo contactos que serían cruciales para el futuro de su carrera. Javier llegó cuando la fiesta estaba en su apogeo. Como siempre, su presencia alteró sutilmente la dinámica del lugar. Vestía un traje negro impecable, que contrastaba con una camisa de un azul profundo que, Elena notó con un vuelco en el estómago, era exactamente del mismo tono que el vestido que ella había elegido para la ocasión. No podía ser coincidencia. Sus miradas se encontraron a través de la sala abarrotada, y por un momento el ruido de las conversaciones, la música, todo pareció desvanecerse. Javier avanzó hacia ella con determinación, ignorando a quienes intentaban captar su atención en el camino. «Estás deslumbrante», dijo cuando llegó a su lado, con una sinceridad que hizo que Elena se sonrojara. «Y tu colección es extraordinaria. Has superado todas las expectativas». La velada continuó con Elena dividida entre sus deberes como anfitriona y la constante conciencia de la presencia de Javier, quien se mantenía discretamente a su lado, interviniendo solo cuando era necesario, permitiéndole brillar con luz propia.
Fue cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado, cuando Elena notó a Fernando Méndez entre los rezagados. El hombre, elegante en un traje gris claro, conversaba animadamente con uno de los críticos de moda más influyentes del país. Al ver a Elena, sonrió ampliamente y se acercó con los brazos abiertos. «Mi querida niña, qué espectáculo tan maravilloso has montado». Elena sintió que Javier se tensaba a su lado, pero mantuvo la compostura mientras Fernando la envolvía en un abrazo que ahora le resultaba inquietantemente falso. «Fernando, qué sorpresa verte aquí», respondió, intentando que su voz sonara natural. «No sabía que estuvieras interesado en la moda». Fernando rió, un sonido que antes le había resultado reconfortante y ahora le provocaba escalofríos. «Por supuesto que me interesa todo lo que haces. He seguido tu carrera desde lejos, siempre orgulloso de tus logros. Tus padres estarían extasiados de ver en qué te has convertido». La mención de sus padres en boca de Fernando, el hombre que según Javier podría haber estado involucrado en su muerte, hizo que Elena sintiera náuseas. «Gracias», logró articular, buscando instintivamente la mano de Javier, quien entrelazó sus dedos con los de ella en un gesto de apoyo silencioso. Fernando notó el movimiento, y sus ojos se estrecharon ligeramente. «Veo que has conocido a Javier Castillo», comentó, con un tono que pretendía ser ligero, pero que escondía algo más oscuro. «Una interesante elección de socio». Javier dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Elena y Fernando. «Méndez», saludó con frialdad. «Qué inesperado verte aquí. Pensé que estarías ocupado con tus proyectos farmacéuticos». El intercambio de miradas entre ambos hombres fue breve, pero cargado de hostilidad apenas contenida. Fernando sonrió, mostrando demasiados dientes. «Siempre tengo tiempo para apoyar el talento joven, especialmente cuando tiene tanto potencial como nuestra querida Elena». Se volvió hacia ella, ignorando deliberadamente a Javier. «De hecho, me gustaría hablar contigo sobre una posible colaboración. Laboratorios Génesis está desarrollando una línea de textiles médicos revolucionarios. Tu experiencia en diseño sería invaluable para nosotros». El estómago de Elena se contrajo. Laboratorios Génesis. El mismo nombre que Javier había mencionado, la empresa donde trabajaba Alejandro Vidal. «Es una propuesta interesante», respondió con cautela. «Pero estoy completamente enfocada en establecer mi marca ahora mismo». Fernando asintió, comprensivamente, aunque sus ojos permanecieron fríos. Por supuesto, no hay prisa. Pero piénsalo, ¿sí? Sería una forma maravillosa de continuar el legado de tu madre». La mención del legado de su madre, tan similar a las palabras de Vidal esa mañana, no podía ser coincidencia. «¿A qué te refieres exactamente?», preguntó Elena, incapaz de contener su curiosidad a pesar de las señales de advertencia que Javier le enviaba apretando suavemente su mano. Fernando sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Tu madre no era solo una diseñadora brillante, Elena. Tenía una visión que iba mucho más allá de la moda. Estaba trabajando en algo que podría cambiar el mundo. Algo que quedó inconcluso con su muerte». Hizo una pausa, como evaluando el impacto de sus palabras. «Alejandro Vidal te ha contactado, ¿verdad? Él puede explicarte todo esto mucho mejor que yo. Deberías escuchar lo que tiene que decir, por el bien de la memoria de tus padres, si no por otra razón». Cuando Fernando Méndez finalmente se marchó, dejando tras de sí un rastro de insinuaciones y amenazas veladas, Elena se sentía físicamente enferma. Javier la condujo hacia la oficina privada en la parte trasera del estudio, cerrando la puerta para aislarlos del personal que aún recogía los restos de la fiesta. «Respira», le indicó suavemente, guiándola hacia un sillón. «Está intentando manipularte. Ambos lo están haciendo». Elena se dejó caer en el asiento, sintiendo que sus piernas ya no podían sostenerla. «¿Por qué mencionó el legado de mi madre?
¿Cómo sabe Vidal sobre el pendrive? Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Javier se tensó visiblemente. ¿Qué pendrive? Elena dudó. A pesar de todo lo que Javier le había revelado, aún no estaba segura de cuánto podía confiar en él, pero necesitaba respuestas, y él parecía ser la única persona dispuesta a proporcionarlas. Mi madre me dio un pendrive en mi 18º cumpleaños, confesó finalmente. Dijo que algún día entendería su importancia. Está encriptado. Nunca he podido acceder a su contenido. Javier la miró fijamente, como si estuviera recalculando toda la situación. ¿Lo tienes contigo? Elena negó con la cabeza. Está en mi apartamento, en una caja fuerte. Necesitamos ir allí ahora mismo, declaró Javier, su voz adquiriendo un tono de urgencia que Elena nunca había escuchado antes. Si Méndez está aquí, si Vidal te ha contactado directamente, significa que están cerrando el círculo. No es seguro que permanezcas sola. En cualquier otra circunstancia, Elena habría rechazado la sugerencia, habría insistido en su capacidad para cuidarse a sí misma. Pero los acontecimientos de las últimas 24 horas habían sacudido sus cimientos. Asintió en silencio y permitió que Javier la guiara fuera del estudio por una salida trasera, evitando a los pocos invitados que aún quedaban. El trayecto hasta su apartamento transcurrió en un silencio tenso, con Javier constantemente verificando los retrovisores, como si esperara que alguien lo siguiera. Una vez en el edificio, insistió en entrar primero, escaneando cada rincón del apartamento antes de permitir que Elena pasara. La caja fuerte, le recordó suavemente. Elena se dirigió a su dormitorio, consciente de la presencia de Javier, siguiéndola como una sombra protectora. La caja estaba oculta tras un panel en el fondo de su armario. Mientras introducía la combinación, sus dedos temblaban ligeramente. El pequeño pendrive negro que extrajo parecía insignificante para ser el centro de tanta intriga y peligro. «Déjame verlo», pidió Javier, extendiendo su mano. Elena dudó un instante antes de entregárselo. Él lo examinó cuidadosamente, girándolo entre sus dedos con expresión concentrada. «No es un pendrive común», murmuró finalmente. «Tiene características de seguridad avanzadas, reconocimiento biométrico, probablemente». Levantó la mirada hacia Elena. «Intenta conectarlo a tu computadora. Creo que está diseñado para responder solo a tu huella dactilar o a tu ADN». Con cierta aprensión, Elena siguió su sugerencia. Conectó el dispositivo a su laptop y, tal como Javier había predicho, apareció un pequeño escáner en la pantalla. «Coloca tu pulgar aquí», indicó el mensaje. Elena obedeció, conteniendo la respiración. El escáner emitió un suave zumbido y luego la pantalla se iluminó con una serie de carpetas y archivos. «Funcionó», susurró, asombrada. Javier se inclinó sobre su hombro, su cercanía enviando un cosquilleo por la piel de Elena a pesar de la tensión del momento. «Tu madre era brillante», comentó, con genuina admiración en su voz. «Sabía que algún día necesitarías esta información, y se aseguró de que solo tú pudieras acceder a ella». Los archivos contenían una mezcla desconcertante de fórmulas químicas, diseños de tejidos y lo que parecían ser secuencias de ADN. Elena, con su formación en diseño, apenas podía comprender una fracción de la información técnica. Pero entre los documentos científicos encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un diario personal de su madre, fechado en las semanas previas a su muerte. Con manos temblorosas, abrió el archivo. «Alejandro se está volviendo más insistente», leyó en voz alta. «Quiere aplicaciones militares para la fibra regenerativa. Le he dicho que es imposible, que la estructura molecular no soportaría las modificaciones que propone, pero no acepta un no por respuesta. Fernando me advierte que tenga cuidado, que Alejandro tiene conexiones peligrosas, pero no puedo evitar preguntarme si puedo confiar en él».
Hay algo en su insistencia para que continúe el proyecto que me inquieta. He decidido ocultar los avances más significativos. Solo Elena sabrá dónde encontrarlos cuando llegue el momento. Su sangre es la clave. Siempre lo ha sido. Elena levantó la mirada hacia Javier, quien la observaba con una mezcla de preocupación y fascinación. ¿Mi sangre? ¿A qué se refiere con eso? Javier se pasó una mano por el cabello, un gesto inusualmente vulnerable para alguien que siempre parecía tener el control absoluto. Tu madre descubrió algo sobre tu composición sanguínea, explicó con cautela. Algo único, una anomalía genética que te permite sintetizar proteínas de manera diferente al resto de los humanos. Es lo que Vidal ha estado buscando todos estos años. No solo los descubrimientos de tu madre, sino a ti, Elena. Tu sangre podría ser la clave para perfeccionar su investigación. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Fragmentos de recuerdos acudieron a su mente. Los análisis de sangre regulares durante su infancia, siempre realizados en casa por su madre. Las dietas especiales que le preparaban. Los extraños ejercicios de concentración que su padre le enseñaba, diciéndole que eran juegos para desarrollar su mente. ¿Estás diciendo que soy algún tipo de experimento?, preguntó, su voz apenas un susurro. Javier tomó sus manos entre las suyas, sus ojos intensamente fijos en... No, Elena, eres un milagro. Tus padres descubrieron tu condición cuando eras una bebé y dedicaron sus vidas a protegerte, a entender lo que te hacía especial. No te crearon, te amaron y te protegieron de quienes querían utilizarte. La revelación era demasiado para procesarla de una vez. Elena se apartó de Javier y comenzó a caminar por la habitación intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó finalmente, volviéndose hacia él con renovada sospecha. ¿Quién eres realmente, Javier? ¿Por qué has estado siguiéndome, investigándome durante todos estos años? Javier sostuvo su mirada, y por primera vez desde que lo conocía, Elena vio caer completamente sus defensas. Porque yo también tengo secretos, Elena. Trabajo para una división especial de inteligencia internacional. Nos dedicamos a monitorear y, cuando es necesario, intervenir en investigaciones científicas que podrían representar amenazas globales. Vidal y sus experimentos han estado en nuestro radar durante años. Cuando descubrimos la conexión con tus padres, con su investigación sobre fibras regenerativas, me asignaron para vigilar la situación. Hizo una pausa, como debatiendo consigo mismo cuánto revelar. Pero lo que ocurrió aquella noche en el restaurante, cuando te vi celebrando tu cumpleaños, no estaba en los planes. No debía acercarme a ti, solo observar. Pero algo cambió en ese momento, y cuando tus padres murieron y tú desapareciste, me prometí que te encontraría, que te protegería. Ya no era solo una misión, se había convertido en algo personal. Las revelaciones de Javier dejaron a Elena en un estado de conmoción. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre sus padres, sobre sí misma, se desmoronaba como un castillo de naipes. Se dejó caer en el borde de la cama, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Una división especial de inteligencia?, repitió, como si al pronunciar las palabras pudiera hacerlas más comprensibles. ¿Estás diciendo que eres algún tipo de espía? Javier esbozó una sonrisa tensa. El término es anticuado, pero sí, algo así. Mi trabajo oficial como CEO del Grupo Castillo me proporciona la cobertura perfecta para moverme en círculos donde la información es poder. Nadie cuestiona por qué un empresario exitoso viaja constantemente o mantiene reuniones con figuras políticas y científicas de alto nivel. Se acercó a ella con cautela, como si temiera que pudiera huir. Elena, sé que es mucho para procesar,
Pero ahora que Vidal y Méndez saben que has regresado, que posiblemente tienes acceso a la investigación de tu madre, estás en peligro. Necesitamos actuar rápidamente. ¿Actuar? ¿Cómo?, preguntó Elena, su mente aún luchando por reconciliar al poderoso empresario que había conocido con este agente secreto, que ahora se revelaba ante ella. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Huir de nuevo? ¿Abandonar todo lo que he construido? La frustración y el miedo se mezclaban en su voz. Javier negó con la cabeza. No, huir no resolverá nada. Esta vez vamos a enfrentarlos, pero necesitamos pruebas concretas de sus actividades ilegales, y para eso necesitamos descifrar completamente la investigación de tu madre. Señaló la computadora donde aún brillaba la pantalla con los archivos del pendrive. Hay partes de estos documentos que están codificadas en un lenguaje que solo tu madre y tú podríais entender. Patrones que parecen diseños de moda, pero que esconden fórmulas químicas. Necesitamos tu mente, Elena, tu forma única de ver el mundo, la misma que heredaste de tu madre. Elena miró los archivos con renovada atención. Ahora que Javier lo mencionaba, podía ver que algunos de los supuestos diseños de tejidos tenían una estructura demasiado sistemática, demasiado precisa para ser meramente estéticos. ¿Crees que puedo descifrarlos? Estoy seguro, respondió Javier con una convicción que resultaba contagiosa. Tu madre te preparó para esto, Elena. Todos esos juegos de tu infancia, los ejercicios de concentración, las lecciones sobre patrones y simetrías, no eran solo para desarrollar tu talento como diseñadora. Te estaba entrenando, a su manera, para que algún día pudieras continuar su trabajo, para que pudieras proteger lo que ella había descubierto. Las palabras de Javier despertaron algo en Elena, un recuerdo enterrado profundamente. Su madre, inclinada sobre ella mientras dibujaban juntas, susurrándole: «Recuerda, mi amor, a veces el patrón más hermoso es también el más poderoso. La belleza y la función pueden ser una misma cosa». En aquel momento, siendo una niña, había pensado que su madre hablaba de diseño. Ahora comprendía que había un significado mucho más profundo en aquellas lecciones. Con renovada determinación, Elena volvió a la computadora y comenzó a examinar los archivos con ojos entrenados para ver lo que otros no podían. «Aquí», señaló después de varios minutos de concentración intensa. «Este no es solo un diseño brocado. Es una secuencia molecular, y estos puntos de color son marcadores genéticos». Durante las siguientes horas, Elena se sumergió en un estado de concentración casi hipnótica, descifrando los complejos códigos que su madre había ocultado en aparentes diseños de moda. Javier permanecía a su lado, proporcionando contexto científico cuando era necesario, maravillado ante la capacidad de Elena para traducir patrones visuales en información bioquímica. A medida que avanzaban en su trabajo, una imagen clara comenzaba a emerger. La madre de Elena había descubierto una forma de crear fibras textiles con propiedades regenerativas excepcionales, capaces de acelerar la curación de heridas y potencialmente revertir daños tisulares crónicos. Una innovación que podría revolucionar la medicina. Pero Vidal había visto algo más: la posibilidad de modificar estas fibras para crear armas biológicas selectivas que atacaran solo a individuos con ciertos marcadores genéticos. «Es monstruoso», murmuró Elena, horrorizada ante las implicaciones. «Mi madre nunca habría permitido que su trabajo se utilizara así». Javier asintió gravemente. Por eso ocultó los aspectos más cruciales de su investigación, y por eso Vidal la quería muerta. Sin ella, sin sus conocimientos, no podía completar el proyecto. Cuando el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, Elena había logrado descifrar la mayoría de los documentos. Su cabeza dolía por el esfuerzo, pero una nueva claridad iluminaba su mente. «Mi madre sabía que vendrían por mí eventualmente», dijo, cerrando finalmente la computadora.
Por eso me dio el pendrive en mi cumpleaños. Sabía que algo iba a suceder. Javier, quien había permanecido sorprendentemente alerta durante toda la noche, asintió. Creo que sospechaba que estaba en peligro. Quizás incluso sabía quién la amenazaba. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Fernando», murmuró, «siempre confío en él, pero si lo que dices es cierto, si él está trabajando». Con Vidal no pudo terminar la frase. La traición era demasiado dolorosa para articularla. Javier se acercó y con una ternura que contrastaba con su habitual intensidad, tomó su rostro entre sus manos. «Elena, hay algo más que debes saber, algo que he descubierto recientemente y que podría cambiar todo». Sus ojos, usualmente seguros y dominantes, mostraban ahora una vulnerabilidad que Elena nunca había visto. Fernando Méndez no es solo un socio de Vidal, es su medio hermano, y ambos tienen conexiones con una organización internacional que financia investigaciones genéticas prohibidas en la mayoría de los países. Una organización a la que tu padre se enfrentó directamente antes de su muerte. La revelación cayó como una bomba en la ya sobrecargada mente de Elena. ¿Mi padre se enfrentó a ellos? ¿Cómo? Javier se levantó y comenzó a caminar por la habitación, como si el movimiento le ayudara a organizar sus pensamientos. Tu padre no era solo un ingeniero químico brillante, era un informante para la misma agencia para la que yo trabajo. Cuando descubrió lo que Vidal planeaba hacer con la investigación de tu madre, comenzó a recopilar pruebas contra él y contra la organización que lo respaldaba. Estaba cerca de reunir suficiente evidencia para desmantelar toda la operación cuando... No necesitó terminar la frase. Elena completó el pensamiento. Cuando el accidente ocurrió, un silencio pesado se instaló entre ellos, cargado de implicaciones y emociones no expresadas. Finalmente Elena se levantó, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Necesito ver a Vidal», declaró, sorprendiendo a Javier. «Aceptaré su invitación para visitar los laboratorios». Javier la miró con alarma. «Es demasiado peligroso. Ahora que sabemos lo que busca, no podemos arriesgarnos a que te tenga en su territorio». Elena sostuvo su mirada con firmeza. «No iré desprotegida, y no iré sola. Tú vendrás conmigo, como mi socio comercial interesado en invertir en tecnología textil innovadora. Es nuestra oportunidad de obtener pruebas directas de lo que están haciendo allí». El plan se puso en marcha con precisión militar. Elena contactó a Vidal, aceptando su invitación con la condición de que Javier Castillo, como su principal inversor, pudiera acompañarla. Tal como habían anticipado, Vidal accedió, demasiado ansioso por tener a Elena en sus laboratorios como para rechazar sus términos. Durante los 2 días siguientes, Javier preparó a Elena para la visita, instruyéndola sobre qué buscar, qué preguntar y cómo activar los dispositivos de grabación ocultos en los elegantes accesorios que llevaría. «Recuerda», le advirtió la mañana de la visita, mientras ajustaba el delicado broche con cámara incorporada en la solapa de su chaqueta. «No importa lo que veas o escuches allí dentro, mantén la calma. Vidal es peligroso precisamente porque parece razonable. Te mostrará maravillas científicas, te hablará de salvar vidas, de honrar el legado de tu madre. No dejes que te manipule». Elena asintió, agradecida por la presencia sólida de Javier a su lado. En las últimas 48 horas, su relación había evolucionado de manera sorprendente. La revelación de sus identidades secretas, lejos de separarlos, había creado un vínculo de confianza y complicidad que ninguno de los dos había anticipado. Ya no eran el empresario obsesionado y la diseñadora reticente. Eran aliados, compañeros en una misión peligrosa pero necesaria. Laboratorios Génesis ocupaba un complejo ultramoderno en las afueras de Ciudad Aurora, rodeado de extensos jardines y medidas de seguridad discretas pero efectivas.
Mientras el Aston Martin de Javier atravesaba las imponentes puertas de entrada, Elena sintió que su corazón se aceleraba. «Tranquila», murmuró Javier, colocando brevemente su mano sobre la de ella. «Estoy aquí, y tenemos respaldo». No había entrado en detalles sobre el respaldo, pero Elena sabía que se refería a su agencia, que aparentemente estaba monitoreando la situación desde cerca. Alejandro Vidal lo recibió personalmente en el vestíbulo principal, su sonrisa afable contrastando con la frialdad calculadora de sus ojos. «Elena, querida, qué placer tenerte finalmente aquí», saludó, besando su mejilla con una familiaridad que la hizo estremecer internamente. «Y señor Castillo, su reputación lo precede. Es un honor contar con la presencia de uno de los empresarios más visionarios de nuestro tiempo». Javier respondió con una sonrisa profesional que no alcanzó sus ojos. «La innovación siempre me ha interesado, doctor Vidal, y Elena me ha hablado maravillas de su trabajo». La mentira fluyó con naturalidad, estableciendo la farsa que habían planeado. Javier como el inversor curioso, Elena como el puente entre el mundo de la moda y la ciencia avanzada. La visita comenzó con un recorrido por laboratorios convencionales donde científicos en batas blancas trabajaban en lo que parecían ser investigaciones médicas legítimas. Vidal explicaba cada proyecto con entusiasmo, destacando aplicaciones que beneficiarían a millones de personas. Elena mantenía una expresión de interés educado, mientras sus ojos entrenados buscaban indicios de la verdadera naturaleza de la investigación. Fue en el tercer piso, en un área que requirió tarjetas de acceso especiales y escaneo de retina, donde encontraron lo que buscaban. «Y ahora», anunció Vidal con mal disimulado orgullo, «les mostraré el proyecto que revolucionará la medicina regenerativa. El legado de tu madre, Elena». La sala era amplia y estaba dominada por grandes tanques de cristal donde flotaban lo que parecían ser muestras de tejido humano. Científicos monitoreaban constantes vitales y realizaban ajustes en complejos equipos. En el centro, protegido por una vitrina de cristal, se exhibía un trozo de tela de aspecto inocente. «La fibra regenerativa», explicó Vidal, acercándose a la vitrina. «Tu madre logró crear el prototipo, pero nunca pudimos replicarlo completamente. Faltaba un componente esencial». Sus ojos se posaron en Elena con una intensidad inquietante. «Un componente que, creemos, solo tú puedes proporcionarnos». «¿Yo?», preguntó Elena fingiendo confusión, aunque su corazón latía desbocado. «Soy diseñadora, doctor Vidal, no científica». Vidal sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos fríos. «Oh, Elena, ambos sabemos que eres mucho más que eso. Tu sangre, querida, tiene propiedades únicas, una anomalía genética que tu madre descubrió cuando eras apenas una niña. Es la clave para estabilizar la fibra, para permitir que se integre perfectamente con el tejido humano». Hizo un gesto hacia uno de los tanques. «Hemos intentado con cientos de muestras, pero ninguna funciona como debería. Necesitamos tu sangre, Elena, solo unas muestras. Piensa en las vidas que podrías salvar». Javier intervino, su voz perfectamente modulada para expresar interés profesional. «Fascinante. ¿Y cuáles serían las aplicaciones comerciales de esta fibra, doctor Vidal? Además de las médicas, por supuesto». La pregunta, aparentemente inocua, estaba diseñada para llevar a Vidal hacia el territorio que necesitaban documentar. El científico dudó un instante, evaluando a Javier con mirada calculadora. «Bueno, señor Castillo, las aplicaciones son diversas. Con las modificaciones adecuadas, la fibra podría utilizarse en contextos militares, por ejemplo. Imagine uniformes que no solo protegen, sino que curan heridas instantáneamente, o con ajustes más específicos, tejidos, que podrían interactuar selectivamente con ciertos marcadores genéticos». «Selectivamente», repitió Javier,
manteniendo su expresión de interés comercial. ¿Se refiere a tratamientos personalizados según el perfil genético del paciente? Vidal sonrió, claramente complacido por la aparente comprensión de Javier. Exactamente. Aunque las aplicaciones van mucho más allá. Con los marcadores adecuados, podríamos crear tejidos que actúen solo sobre determinados grupos étnicos o genéticos. Las implicaciones para la defensa nacional son significativas. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Vidal acababa de admitir, aunque veladamente, su intención de crear armas biológicas selectivas, justo lo que necesitaban documentar. Suena revolucionario, comentó, esforzándose por mantener la voz firme. Y mi madre estaba al tanto de estas aplicaciones militares. La pregunta era arriesgada, pero necesaria. Vidal la miró directamente, toda pretensión de amabilidad momentáneamente abandonada. Tu madre era brillante, Elena, pero demasiado idealista. No comprendía la necesidad de proteger nuestros intereses nacionales a cualquier costo. Cuando se negó a continuar en esa dirección, tuvimos desacuerdos. La confesión implícita flotó en el aire, cargada de amenaza. Elena estaba a punto de presionar más cuando las puertas del laboratorio se abrieron y Fernando Méndez entró con paso decidido. Alejandro, los resultados de las últimas pruebas están... Se detuvo en seco al ver a Elena y Javier. Vaya, vaya, qué sorpresa tan inesperada. Su tono sugería exactamente lo contrario. Fernando, saludó Elena luchando por mantener la compostura. No sabía que estarías aquí hoy. Fernando sonrió, una sonrisa que ahora Elena reconocía como completamente falsa. Siempre estoy donde se toman las decisiones importantes, querida. Y hoy es un día muy importante, ¿no es así, Alejandro? Vidal asintió, su expresión súbitamente más tensa. Elena estaba a punto de comprender la importancia de su colaboración con nosotros. Fernando se acercó, estudiando a Javier con ojos entrecerrados. Y el señor Castillo está aquí como inversor potencial. ¡Qué conveniente! Su mirada se desvió hacia el broche en la solapa de Elena, deteniéndose un segundo más de lo normal. Luego, con un movimiento sorprendentemente rápido para un hombre de su edad, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y lo activó. Inmediatamente, las luces del laboratorio parpadearon y todos los equipos electrónicos emitieron un pitido agudo antes de apagarse. Inhibidor de señal, explicó con calma, muy útil para conversaciones privadas y para neutralizar dispositivos de grabación no autorizados. El ambiente cambió instantáneamente. Vidal hizo un gesto casi imperceptible y 2 guardias de seguridad aparecieron en las puertas del laboratorio. Me temo que nuestra visita guiada ha terminado, declaró, toda pretensión de cordialidad evaporada. Elena se quedará con nosotros. O para continuar nuestra conversación en términos más directos. En cuanto a usted, señor Castillo, sus servicios ya no son necesarios. Javier mantuvo la calma, su postura relajada a pesar de la amenaza evidente. Me temo que eso no será posible, doctor Vidal. Elena y yo nos marcharemos juntos, ahora. Su voz, aunque suave, contenía una autoridad que hizo dudar momentáneamente a los guardias. Fernando rió, un sonido desprovisto de humor. Siempre tan arrogante, Castillo, tan seguro de tu poder. Pero aquí, en nuestro territorio, no eres más que un intruso que sabe demasiado. Se volvió hacia Elena, su expresión súbitamente seria. En cuanto a ti, mi querida niña, lamento que hayamos llegado a esto. Realmente esperaba tu cooperación voluntaria, por respeto a la memoria de tus padres. Después de todo, hice todo lo posible por protegerte después de su trágico accidente. La forma en que pronunció la última palabra, con una pausa significativa y una sonrisa apenas contenida, confirmó lo que Elena ya sabía. Fernando había estado involucrado en la muerte de sus padres.
La rabia que había mantenido bajo control durante toda la visita finalmente estalló. «Tú los mataste», acusó, su voz temblando de furia. «Confiaron en ti y los traicionaste».